y escucho tu voz y derramo así mi alma. Y escucho tu voz y no existen más palabras. Y escucho tu voz. Quiero saludarles en el nombre de Jesús y vamos a tomar la Biblia y vamos a leer en el Evangelio según Lucas. Vamos a leer en el capítulo 12, el verso 4, el verso 5. Amén. Evangelio según Lucas, el capítulo 12, el verso 4 y el 5 vamos a leer en el nombre de Jesús. Amén. Dice así, en la versión Reina Valera: mas os digo, amigos míos, no temáis a los que matan el cuerpo y después nada más pueden hacer. Pero os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de haber quitado la vida tiene poder de echar en el infierno. Sí, os digo, a este temed. Quiero leerles también en la versión Nueva Internacional, dice así: a ustedes, mis amigos, les digo que no teman a los que matan el cuerpo, pero después no pueden hacer más. Les voy a enseñar más bien a quién deben temer. Teman a aquel, después de dar muerte, tiene poder para echarlos al infierno. Sí, les aseguro que a él deben temerle. Amén. Bien, vamos a meditar un poquito a quién debemos temer. Vamos a hablar como seres humanos. Por naturaleza le tenemos temor a muchas cosas. Vamos a ver lo que está sucediendo hoy y a nivel mundial le estamos teniendo temor a un virus que puede quitar nuestra vida física. En los hogares, en parejas hay temores y es a la infidelidad. Los estudiantes sienten temores a perder, los niños el grado, los del colegio a perder su año estudiantil, y por qué no decir que también los que están llevando una profesión sienten temor de llegar a perder también un curso y que eso genera dinero. Así que hay una cantidad de temores. El empresario piensa también en su economía y entonces siente miedos y temores en diferentes escalas. Así sucesivamente el ser humano puede pensar en una cantidad de temores, pero yo quisiera que miráramos cómo el evangelista Lucas transmite que nosotros debemos temerle a alguien, y es al Señor Jesús, a nuestro Dios. Dice, muchos pueden quitarnos la vida. De hecho, por el hecho de ser cristianos, eso no significa que no vengan a nuestro cuerpo enfermedades, que podamos morir de un cáncer, que podamos morir en un accidente. De muchas maneras han muerto los cristianos. La historia habla de que aquellos del primer siglo murieron por fieras, otros murieron en la hoguera, otros eran decapitados, pero ellos no le tenían tanto temor a la muerte. Hay algo que realmente ellos aprendieron y es a temer a Dios. Así que nosotros podemos mirar, y quiero que analicemos cada uno la vida individualmente, cómo nosotros podemos examinarnos y mirar cómo estamos para con nuestro Dios. Porque en un corre-corre y de pronto ya no hay un corre-corre. Ahora en su gran mayoría están encerrados y estamos encerrados, pero protegiendo una vida física. Pero ¿cómo está nuestra vida para con nuestro Dios? ¿Cómo está nuestra relación con nuestro Señor? Algunos pueden estar encerraditos tratando de cuidar la vida física, pero están muriéndose porque viven en fornicación, viven en adulterio, viven en pleitos, en celos, en iras, en contiendas. Y estaba yo mirando en Gálatas,
estaba analizando y mirando también la palabra y mirando el fruto de la carne, y estaba dándome cuenta que podemos llamarlo como un virus que llama pecado, pero que hace estragos en cada uno de los individuos. Miremoslo de esta manera. Estaba mirando en Gálatas capítulo 5, del verso 19 al 21. Mire cómo dice esta versión. Las obras de la naturaleza pecaminosa se conoce bien como inmoralidad sexual. Hay gente que venía a los templos y podían levantar las manos, podían cantar, pero su pecado sexual ahí estaba. De tal manera que quizás trataban de calmar sus conciencias, pero sus manos, sus sentidos han hecho pecado ante los ojos de Dios, y eso no hay absolutamente, para decirlo de esta manera, no tienen calma aunque estén encerrados en sus casas, porque vamos a seguir mirando y nos vamos a dar cuenta quién es el que nos da la salud espiritual. Hay otros que tienen impurezas o libertinaje o idolatría, otros practican brujería, hechicerías, otros no hacen nada de esto, pero su corazón tienen odio. Otros tienen disputas, otros tienen iras que no solamente han pasado de un día, sino que han llevado a tener odios, y esos odios los llevan a resentimientos. Otros tienen prácticas que están encubiertos ante los seres humanos, pero ante la presencia de Dios está todo muy claro, porque ante el ojo de Dios todo se ve. Entonces podemos practicar el cristianismo entre comillas, queriendo decir, yo iba al templo, yo cantaba, yo adoraba, yo oraba, y eso traía como tranquilidad. Pero ahora en el desespero y en la angustia muchos dicen, ¿ahora qué va a pasar si acerca la venida del Señor? Pero esto lo estamos predicando y seguimos creyendo que la venida del Señor se acerca. Pero un momento, ¿por qué no pensamos en nuestra vida? Porque antes de pensar en que el Señor viene ya, ¿por qué no pensamos más bien cómo estamos con nuestro Dios si nosotros fuéramos a morir ahora? Muchos tememos a cantidad de cosas, pero resulta que la muerte nos puede venir en un momento. De hecho, no nos puede quitar la vida ni siquiera este virus, sino otra clase de enfermedad. Para ello, encontraba en la palabra que hay algo que solamente el Señor puede hacer cuando alguien es sincero, y es que cuando alguien es sincero, no importa que no haya un templo, no importa que esté en un rinconcito, usted puede orar y puede decirle al Señor, Señor, yo he pecado, yo he hecho esto. De hecho, hay algo que nos acusa y es nuestra conciencia, y cuando nosotros reconocemos que hay un Dios todopoderoso que debemos pedirle perdón, es ahí cuando entonces el Señor quita el virus del pecado y comienza a levantarnos, aunque estemos débiles, aunque sintamos que no tenemos fuerzas. Es ahí donde se cumple la palabra y dice que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas, y es ahí donde el Señor retira el pecado y viene a hacer una obra en nosotros. Así que, hermano y amigo que me escucha, no le temamos a los virus, porque de hecho si pueden venir y si nos quitaran la vida, pues nos vamos con el Señor. Pero la cuestión es, ¿qué pasaría si nosotros no estuviéramos bien con el Señor? No nos vamos a descansar, no vamos a tener un dormitar, un descanso, vamos a tener es un desespero, y vamos a saber que hay alguien que nos puede echar al infierno. Y precisamente se llegará el día del juicio. Entonces, hermanos, es momento, y querido amigo que me escucha, de que recapacitemos y de que no nos ocultemos en una casa tratando de tener tranquilidad, tratando de buscar refugio. Nosotros tenemos que obedecer las leyes humanas, y eso estamos haciendo, pero antes de obedecer las leyes humanas, nosotros tenemos que obedecer las leyes celestiales, la palabra de nuestro Dios, las leyes de nuestro Dios que están escritas en este libro que se llama Biblia. Hay gente que ha nacido en un hogar cristiano. Hay conmigo personas que nos criamos en el vientre de una madre que
oraba por nosotros y que siempre hemos escuchado que oran, interceden a nuestro favor, pero déjeme decirle que la decisión es nuestra. Nosotros somos los que tomamos la decisión si realmente queremos que el Señor haga la obra en nosotros. Yo quiero que miremos que hay gente que es buena para señalar y que es buena como para juzgar a otros. Y quiero que traigamos a memoria cuando traen a la mujer adúltera. Y todos los que venían allí vinieron ante el Señor Jesús y le dijeron: Maestro, fue que la encontramos en el acto del adulterio y la ley de Moisés nos dice que debemos apedrearla, que debemos matarla. Entonces el Señor, que es tan bueno y que usted sabe que le ama y que es tan misericordioso y que nos ama tanto, nos da una gran enseñanza en esta historia, y es que les dice: el que se encuentre sin pecado, tire la primera piedra. La Biblia menciona que cada uno se fue yendo y yo me imagino que no se llevaron las piedras, tuvieron que haberlas arrojado porque su conciencia les hizo soltar las piedras que tenían en sus manos. Saben que los seres humanos somos muy iracundos, por naturaleza en cualquier momento nos da ira, pero la Biblia dice: airados, pero no pequéis. Así que nosotros como humanos nos da ira, juzgamos y señalamos. Pero ahora el Señor nos da una enseñanza y nos dice: ¿por qué no más bien suelten la piedra y comiencen a pensar qué es lo que tienen en sus corazones? Entonces nosotros como cristianos podemos estar señalando a un mundo perdido y podemos estar diciéndole: no, es que ellos no han querido oír la palabra de Dios, es que son ellos los que ahora sí. No, ellos no, nosotros también. ¿Cómo estamos nosotros? ¿Cómo se encuentra realmente nuestro corazón ante la presencia de nuestro Dios? ¿Cómo se encuentra nuestra vida? De hecho, a veces nosotros justificamos por el hecho de venir a un culto, de venir diariamente, de orar, de ayunar, justificamos de que estamos bien. Pero hermanos, la Biblia señala muy claro de que no es por el rito, no es por como que nosotros nos hayamos acostumbrados a exhortarnos a no dejar de congregarnos, sino que la Biblia dice: sin santidad nadie verá al Señor. Así que es la santidad la que a nosotros nos va a evaluar. Quiero que miremos algo y vamos a recordar qué pasó en el tiempo de la ley y qué pasó en el tiempo cuando el Señor le dice al pueblo israelita. Éxodo, para que ustedes lo estudien, en Éxodo del capítulo 19, pues no tenemos tiempo como para profundizar, pero vamos solamente a hablar un poquito. Éxodo capítulo 12, el verso 29. Usted ahí encuentra la muerte de los primogénitos, pero si usted lee antes, usted se va a dar cuenta que sucedieron una cantidad de plagas que vinieron al pueblo, que para Egipto eran plagas, pero para el pueblo de Israel eran maravillas que el Señor hizo. El Señor los guardaba. Ahora miremos algo, miremos cómo el Señor endureció, dice la palabra, el corazón de Faraón. Pero muchos creen, es que fue el Señor el que lo endureció, porque ahí dice, sí, ahí dice que lo endureció, pero démonos cuenta que Faraón en su terquedad, él endureció su corazón y el Señor lo dejó en su voluntad permisiva que siguiera duro. Entonces, miremos cómo pasaron una cantidad de cosas y el Faraón seguía duro en su terquedad, llamémoslo de esa manera. A veces nosotros actuamos con corazones tercos y duros, aunque el Señor use a personas para hablarnos y aunque hayan mensajes hermosos, aunque haya un hermanito muy sencillo o una hermanita y nos diga, cambie la manera de hablar, cambie la manera de actuar, no es por ahí, pero resulta que a nosotros nos parece que no, que es de esa manera en que estamos bien. Y siempre nos comparamos como con el pueblo de Israel, pero resulta que nosotros no somos
de los israelitas, no somos hebreos, nosotros somos gentiles, un pueblo separado totalmente que el Señor ha tenido misericordia. Pero cuando venimos a las Escrituras, como que nos comparamos con ellos. Pero ¿por qué no pensar que a veces endurecemos el corazón como lo endureció Faraón? Así que hay que mirar qué sucedió. Sucedió que Moisés fue y le dijo una y otra vez que dejara ir al pueblo para que ofrecieran holocausto, sacrificio al Señor. No quiso, ni porque miró lo que el Señor hizo, ni porque se dio cuenta que habían plagas de piojos, plagas de ranas, la plaga en el río, la sangre, todo lo que sucedió, las langostas. Aunque sus ojos lo veían, su corazón se endurecía. ¿Quiénes hemos visto maravillas si no somos nosotros, los hijos de Dios? ¿Quiénes hemos visto maravillas si no somos los que nos hemos criado en la iglesia, los que llevamos años en la iglesia, que sabemos y somos conscientes que realmente el Señor sana? Somos conscientes de que el Señor liberta a un drogadicto. Somos conscientes de que el Señor puede hacer una transformación en una persona, por viciosa que sea, y el Señor la ha transformado y las hace nuevas criaturas. Pero como hemos estado ahí viendo y viendo, como que en un momento dado actuamos mal y pensamos, no, yo oro y ahí, hermanos, yo oro y ahí no. Nosotros, sin darnos cuenta, estamos endureciendo nuestro corazón, porque lo que el Señor quiere es que nosotros nos alejemos del pecado, así como le dijo a la mujer adúltera: vete y no peques más. O sea, yo no te condeno, pero váyase, pero no peques más. Mire que el corazón de Faraón se endureció hasta el punto que lo que llegó a su casa fue la muerte de su primogénito. Y no solamente la muerte del primogénito en su casa, sino en todas las familias de Egipto. Un pueblo que convivió con el pueblo de Israel. Un pueblo que se dio cuenta que ellos adoraban al verdadero Dios, pero teniéndolos tan cerca, y no se dieron por entendidos. Que el Señor nos guarde a usted y a mí, para que no seamos de aquellos que estamos tan cerca de los que realmente están viviendo para Dios, están obedeciendo, y nuestro corazón se está endureciendo por las malas actitudes o acciones que nosotros realizamos. Así que ahora yo los invito a que reflexionemos unos minutos y le digamos a nuestro Dios que nos ayude a que cuando nosotros leamos la palabra, la vivamos nosotros. Le digamos al Señor que realmente podamos nosotros experimentar. Mire que el faraón, hasta que llegó la muerte a su casa, reaccionó en soltarlos, pero su corazón no cambió. Al rato estaba diciendo: persíganlos. O sea que nunca cambió el corazón del faraón. Hermanos, que el Señor nos ayude para que nuestro corazón sea cambiado por la palabra de nuestro Dios, y eso es porque nosotros se lo permitamos. Así que cuando nosotros le permitimos al Señor hacer la obra, es cuando nosotros vemos que el Señor comienza a mostrarnos lo que estamos haciendo mal, a mostrarnos qué es lo que debemos cambiar. Ahora nosotros estamos en casa. Démonos cuenta, quienes tenemos la oportunidad de estar en casa, que nos acostumbramos a adorar es en un templo, que nos acostumbramos a lo que le llamamos templo, que es casa de oración, como a ser solemnes. Yo creo que es momento de que nos demos cuenta que la solemnidad tiene que ver es en nuestra vida. Este es el templo de nuestro Dios, es nuestro cuerpo. Que no se pasen horas frente a un televisor viendo películas, telenovelas, sino que usted mismo reflexione o usted misma se dé cuenta que lo que tenemos que sacar es tiempo para leer la Biblia. Que no se pase horas frente al celular haciendo y llenando su mente de tantas cosas cuando el mundo está muriendo. Y nosotros con un corazón endurecido, pero tratando de guardar una vida. ¿Por qué no realmente, como dice el coro, escóndete en las manos del Señor? Que nosotros nos podamos esconder, pero realmente esconder es que el Señor tome nuestra vida
y sea realmente diferente para su honra y su gloria. Yo quiero que usted allá donde esté cierre sus ojos, y los hermanos que están aquí vamos a orar y vamos a decirle al Señor que nos ayude a que podamos tenerle temor a Dios y no a los virus, que podamos tenerle temor al Señor Jesús y no a las cosas que vienen y que nos pueden hacer tanto daño. Que realmente sea el Señor Jesús el que haga la obra en nosotros y que por amor a Él nosotros nos abstengamos de nosotros mismos, porque esta carne, esta humanidad ala a muchas cosas que no son agradables ante los ojos de Dios, pero cuando entra la palabra, cuando permitimos que el Señor obre en nosotros, no va a ser con esfuerzo, va a ser de buena manera, que nosotros le vamos a decir no a la fornicación, no al adulterio, no al pecado, porque la obra es del Espíritu Santo. Vamos a orar en el nombre de Jesús. Oremos. Señor Jesús, Padre Celestial, te damos gracias, Señor, porque tú eres bueno. Te damos gracias, Señor, porque tú eres poderoso. Señor, yo te ruego por mi propia vida, Señor, y la vida de los que están escuchando, Señor. Ayúdanos, Padre Celestial, a que nosotros podamos temer a ti, Padre Celestial, a que podamos, Padre Celestial, realmente examinar nuestra vida y que podamos, Señor Jesús, ser obedientes, vivir para ti, Padre Celestial. Señor, cuidar nuestros ojos, cuidar nuestros sentidos, cuidar, Padre Celestial, nuestra vida para tu honra y tu gloria, Padre Celestial. En el nombre de Jesús de Nazaret yo te ruego por aquella persona, Señor, que sabe que se encuentra mal y que está escuchando, Señor, o que quizás está viendo, Padre Celestial. Te ruego que le ayudes para que pueda arreglar la vida contigo, que pueda pedirle perdón, pero también alejarse del pecado, que ya tome la decisión de no pecar más, que tome la decisión, Padre Celestial, de levantarse y de seguirte a ti, Padre Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos. En el nombre de Jesús, obra. Yo te ruego por aquel hombre que está orando. Yo te ruego por aquella señorita que está clamando. Te ruego por aquella madre que está pidiendo por sus hijos. Ten misericordia, Padre Celestial, en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre Celestial. Gracias, mi Dios. Amén, amén. Que el Señor les bendiga.